Em, Vamos a presentar la discusión de hoy día, que tiene que ver con el curso, ¿no es cierto?, sobre conocimientos científicos, expertos y sociedad. em, y en el plano de lo que estamos revisando ahora, que son, perdón, que son los conceptos básicos. ¿Mm? ¿Cuáles son los elementos básicos que nos permiten ir armando una discusión? Em, los seminarios tienen esa característica, eh, que tienen un aspecto de profundizar un área, más que ver lo panorámico, como son los cursos troncales que le llaman acá en la universidad. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa oportunidad. La lectura que hemos estado dando acá, que he estado dando yo en esta clase, es una lectura acotada a capítulos del libro, pero evidentemente eh, siempre hay que tratar de completar esa lectura con otras que, para el trabajo que tienen que hacer, o con el mismo texto que tiene otros trabajos que no están para la semana, pero también podrían leerse según la discusión que estamos haciendo. En este caso, hoy día es un texto en sí mismo, así que no sería tanta dificultad porque es un artículo. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el tema del campo científico, como le llama Pierre Bourdieu, ¿no es cierto? La noción de campo lleva, ¿no es cierto?, una característica relacionada con la posibilidad de que tiene una autonomía respecto de otros campos. Hay muchos campos, está el campo artístico, el campo político, según Bourdieu, y en este caso el campo científico. Está basado, ¿no es cierto?, en la idea de que hay una competencia que proviene de luchas que dan, ¿no es cierto?, los agentes sociales por ocupar posiciones dominantes. Eso es una característica fundamental que se ve, ¿no es cierto?, en esta idea de campo científico, en esta definición de Bourdieu, y también aparece, ¿no es cierto?, en otros sociólogos que hemos visto acá en este curso, como Bruno Latour, que es un autor posterior, digamos, que escribió en los 80, Latour sigue escribiendo, de hecho, y Bourdieu ya falleció. Es una generación anterior, en todo caso, probablemente en algunos años menos, digamos, a Latour. Entonces, vamos a mirar esta idea de que los campos se forman por agentes que tratan de buscar una posición dominante. Eh, tiene relación directamente con el tema del poder, eh, y ya hemos visto también otros franceses como el propio Bourdieu, y también, ¿no es cierto?, que sí, Michel Foucault, que el poder se da en diferentes ámbitos, no solamente el poder político como se entiende, ¿no es cierto?, manejar un gobierno o qué sé yo, o algo parecido. También se da estos campos y de poder en este ámbito científico. Aquí se ha interpretado, ¿no es cierto?, una perspectiva marxista en Bourdieu, porque hace hincapié, ¿no es cierto?, en la lucha y el conflicto como funcionamiento de la sociedad. Pero esto podría ser un poco más amplio, mirarlo de un punto de vista también dialéctico, podría ser visto, ¿no es cierto?, por lo tanto, hegeliano, respecto de cómo se llega, ¿no es cierto?, a situación a partir de enfrentamientos, qué sé yo, entre ideas. Aquí hay varios autores que también trabajan la idea del campo científico como un campo de enfrentamiento. De hecho, utilizan metáforas y conceptos bélicos para entender cómo funciona el propio conocimiento científico. Suena un poco raro pensarlo, pero sí se utiliza, ¿no es cierto? Eh, lo importante, ¿no es cierto?, es que Bourdieu habla, ¿no es cierto?, de que este campo de acción, diríamos, se da en distintos ámbitos sociales y está siempre jerarquizado. O sea, es una lucha, por lo tanto, tiene que ver, ¿no es cierto?, con posiciones de poder y con jerarquías, y siempre está basado, según esta perspectiva, en la oposición entre agentes que dominan y agentes que son dominados, o dominantes y dominados. Tiene esta característica. Eh, Vamos a mirar, ¿no es cierto?, en esta clase de hoy y de la próxima clase, digamos, de esta semana, que hay que partir de un supuesto ya. Antes de pasarle la palabra a su compañero y ustedes mismos, si quieren y aportar acá colaborar, digamos, con esta interpretación que estamos haciendo del texto de Bourdieu, tiene que ver con un supuesto, como dije, que es el siguiente. Cuando uno mira el desarrollo científico, cuando uno mira
cómo se han ido configurando el conocimiento, tiene la posibilidad de mirarlo como de dos perspectivas, lo que se llamaba la perspectiva interna, es decir, mirar lo que ocurre al interior de la ciencia, como si la ciencia estuviera un poco aislada de algún otro elemento que lo pudiera, comillas, afectar, y eso está muy relacionado con la epistemología, con la filosofía de la ciencia que se emplea, digamos. La otra posición es externa, externalista, digamos, que mira todo lo que rodea a la ciencia, lo que nosotros como historiadores y historiadoras llamamos el contexto histórico. Lo que este enfoque quiere hacer, digamos, es tratar de romper esta perspectiva interno-externo, que también lo hace Bruno Latour cuando estudia los laboratorios. Cuando nosotros estuvimos mirando el laboratorio, que es una microhistoria de la clase anterior, y mirábamos el estudio que se hace, ¿no es cierto?, a ese grupo que analiza y que inventa según Latour o fabrica el hecho del DNA o del ADN, evidentemente eso no tenía que ver solamente con ideas científicas vinculadas, qué sé yo, a la biología, sino tenía que ver también con la construcción de máquinas, también tenía que ver, si recuerdan bien, con los quienes financiaban esas investigaciones, y tenía que ver sobre todo con una competencia con otros grupos que estaban intentando también llegar a una construcción de un hecho, y lo importante era, si recuerdan bien, era que la idea en sí misma no era la que se validaba porque era una buena idea, sino que al validarse se consideraba una buena idea, y se validaba de alguna forma porque era considerada por aquellos que eran los importantes que tenían que considerar esa idea. O sea, esto ya sé que viene de una perspectiva muy kuhniana, de Thomas Kuhn, digamos, pero tiene otros elementos que lo han hecho salir de la perspectiva de Kuhn, de los paradigmas, que es un poco más complejo que eso, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría en esta clase es que ustedes tienen que asumir que hay un supuesto acá, hay un punto de partida, como un axioma, ¿no es cierto?, por así decirlo, que se refiere al hecho de que no hay que mirar la ciencia como una actividad separada de la sociedad, de forma interna, pero tampoco hay que mirar solamente lo que está envolviendo a la actividad científica. Y esa es la apuesta de Bourdieu, de hablar de un campo científico, donde, ¿no es cierto?, se desmonta esta idea, como dice acá, ¿no es cierto?, que la ciencia es el reino de los fines, solamente es una competencia de ideas, pero también de que solo hay un elemento, digamos, social que de alguna forma lo determina. Hay que buscar una manera de entender la actividad científica de forma más longitudinal, para que uno no tenga que hacerse esa pregunta si lo está mirando de una manera interna o de una manera externa. Termino, antes de pasar la palabra a su compañero, con otro supuesto que también está involucrado en la clase de esta semana y la lectura de esta semana, que tiene que ver con que el poder del dominante de los expertos y de las expertas se explica principalmente por el poder dominante de la ciencia. Yo sé que hay otro tipo de experticias que no tienen que ver con la ciencia, qué sé yo, que tienen que ver con habilidades, no sé, qué sé yo, el dominio de ciertas habilidades manuales o del dominio del propio cuerpo, digamos, que también, ¿no es cierto?, tiene una experticia, evidentemente, o qué sé yo, el dominio de las cartas, de los naipes, digamos, cuando juegan, qué sé yo, algún tipo de modalidad, lo que ustedes quieran. Pero en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de una experticia que se relaciona para este curso principalmente con lo que se llama la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, es una experticia que está directamente relacionada con el poder que tienen, con el poder que les da la ciencia a los expertos y a las expertas. Por eso que tenemos que poner un énfasis a la definición de la ciencia, como la hemos estado mirando, y por eso que este curso justamente tiene esta relación, conocimiento científico, expertos y sociedad. Hay otro ámbito de los expertos y de las expertas que este curso no va a ver, pero ustedes lo pueden incorporar de alguna manera si creen que es necesario, lo pueden hacer en sus propios, digamos, análisis de caso, en fin.
Pero lo que vamos a ver acá entonces va a ser una construcción de experticia basada en el conocimiento científico. Entonces son esos dos elementos que quería poner primero, ¿no es cierto? Mirar, ¿no es cierto?, si vamos a estar haciendo una perspectiva interna o externa de respecto a la ciencia, ver si podemos hacer una mirada longitudinal para poder desmontar esa perspectiva, como de alguna forma lo hace Bourdieu. Y lo segundo es que la experticia, como la vamos a ver en este curso, no es la única experticia, lo dejo muy claro, está basada en el conocimiento científico. Por eso es importante entender qué es lo que han dicho estos sociólogos respecto de cómo se forma este campo científico en un texto tan antiguo como este, digamos, pero que nos puede ayudar a configurar una noción del tema y es parte de nuestro proceso formativo. ¿Mm? Bien, no sé, Joaquín, ¿cómo quieres presentar tú? Si quieres utilizar una PowerPoint o simplemente hablar, no sé. ¿Mm? No, o Dime. sea, yo pensaba como simplemente hablar. Ok, ya, ok, no hay problema. Entonces, ¿qué nos dirías tú del texto? Eh, ya, lo primero es que el autor, por digo, es un sociólogo francés y pues su área de trabajo, pues, o sea, sus trabajos engloban como múltiples partes de bueno, todos los aspectos de la sociedad y tiene una apreciación, usted dijo que era más como dialéctica o de alguna forma hegeliana que marxista, pero yo creo que es más marxista por el enfoque que le da al materialismo, aunque después el propio Bourdieu dijera que él no era marxista. Pero bueno, fuera de eso, el texto, pues yo creo que tiene como tres temas que enredan uno a otros a lo largo del mismo. El primero es una crítica al estudio del campo científico que se ha hecho desde el positivismo o desde la perspectiva de Kuhn. El otro es cómo funciona el propio campo científico, según Bourdieu. Y por último es una crítica, que la parte que me pareció, que está como al final del texto, pero me pareció la más entretenida, que es la crítica a la sociología como rama científica, bueno, que eh, ahí es como más, uy, perdón, que solo se nota como al final claramente que empieza a hablar de eso, pero me pareció divertido. Eh, y bueno, en el tema que yo creo que es más importante es el funcionamiento de estos campos científicos. Bourdieu eh, intenta, bueno, como menciona, como mantener unidos estos conflictos, como, o más bien más que mantener unidos, como estudiar estos conflictos epistemológicos y sociales al mismo tiempo, de alguna forma, y señala que todos los conflictos como epistemológicos que surgen en la ciencia son también conflictos políticos o conflictos sociales entre científicos y así es como lo plantea estudiar. El, después también habla bastante sobre el tema de cómo funcionan esta serie de relaciones sociales del campo científico. Y ahí habla sobre que esta lucha se realiza por medio de, eh, por un lado, hay una serie de estrategias a seguir y también la otra parte es la relevancia del tema de la legitimidad o del prestigio que tiene la ciencia. Y ahí realiza la crítica hacia autores que consideran que de alguna forma el trabajo científico de la ciencia es como desinteresado, entre comillas, cuando en realidad el concepto propio sería que hay un desinterés en dinero o en reconocimiento como a toda la sociedad, sino que hay un interés, pero es un interés hacia este prestigio científico. Y este prestigio se consigue por un lado, como cuando salen como recién de estudiar
por el tema de la universidad de la que provienen, o de los profesores, o del reconocimiento que le dieran estos profesores con los que estudiaron. Y después, por otro lado, está toda la estructura de todo el conjunto del campo científico, que tiene también sus propios como mecanismos de prestigio y legitimidad. Y ahí menciona como cosas como premios Nobel o esto de expertos extranjeros que de alguna forma estructuran el estudio de la misma ciencia, o sea, en la misma ciencia. Y eh, eh, también, bueno, sobre esto mismo del prestigio lo considera como o más bien lo analiza como un capital en la ciencia, y ahí menciona que hay como una contradicción dentro de la misma, en el sentido de que este capital, bueno, más bien el producto de las investigaciones científicas, es producido y consumido por las mismas personas, por los mismos círculos. Entonces, la competencia que hay es aún más dura porque hay una mayor presión de, de los consumidores, porque al ser ellos mismos productores de ciencia o de conocimiento, pues son más incisivos, de alguna forma, que si, no, si la ciencia fuera consumida para todo el mundo. Y eh, ahí entra la parte de la, o sea, bueno, todo el texto también, el tema de la crítica que realiza a entendimientos positivistas y después entendimientos kuhnianos de la ciencia, que ignoran, más que ignoran, no, no dan la relevancia que amerita estos conflictos sociales de la ciencia. Y lo toman, por un lado, eh, como una suma eterna de conocimiento del positivismo, una suma eterna de conocimiento que no da espacio a entender al campo científico completamente. Y por otro lado, de Kuhn lo critica por... eh, ahí no me queda tan clara cuál es la crítica que hace, pero por un lado lo trata como de idealista y después también, eh, bueno, como decía, tampoco me queda muy claro. Y después la crítica a la sociología, que la sociología como rama busca de alguna forma justificarse a sí misma por medio de estos estudios sobre el campo científico. Entonces, ahí está. Ahí planteaba cosas como la idea de Kuhn de los paradigmas y de que una ciencia eh, se vuelve como formal una vez se establece un paradigma. Entonces, como que critica a los sociólogos que dicen que hay que establecer un paradigma sociológico para poder ser una ciencia y de alguna forma es como contrario a un estudio como a un acercamiento desinteresado, por llamarlo de alguna forma, de su rama de estudios. Como que buscan justificarse y ahí obtienen como este prestigio, esta legitimidad de ser ciencia, sin entender como los subprocesos del desarrollo del conocimiento que necesita, o bueno, que son como las bases a partir de las que se forman estos paradigmas. Y bueno, yo creo que eso tendría... Ok, gracias, gracias. Sí. No sé si hay alguien que quiera agregar algo aparte de lo que dijo su compañero. Yo fui anotando algunas cosas, ¿no? Pues ustedes saben que esto es medio complicado para mí porque
normalmente en situaciones normales de clase, digamos, uno lo anota en la pizarra y ahí vamos construyendo entre todos estas ideas que van trabajando desde sus visiones, en fin, porque siempre el conocimiento es algo que se construye socialmente. Pero no quiero utilizar una pizarra electrónica porque me está incómodo. Entonces, así que fui anotando algunas cosas. ¿Sí? Que tú pones que hay 3 temas: crítica al estudio del campo científico, cómo funciona el campo científico, y críticas a la sociología, que estudia ese campo científico. Ojo que esta sociología es anterior al a la sociología que hemos estado viendo al principio del curso, que tiene que ver con Bruno Latour y todos los estudios de STS, de ciencia y tecnología, estudio de ciencia y tecnología. Así que, en parte, los estudios de ciencia y tecnología también se basan en las críticas que en su momento Bourdieu hizo, ¿no? Estoy un poco resumiendo lo que tú hiciste, ¿no, Joaquín? Entonces está también, a partir de eso, ¿no es cierto?, estudia los conflictos que hay entre los científicos. Vamos a ver en qué sentido esta idea de conflicto digamos, en las construcciones que hace Latour habla más bien de controversias, y esa es la palabra que se emplea, y de hecho la palabra que nosotros trabajamos en nuestros estudios de historia de la ciencia, usamos la palabra más controversias que conflictos. Demuestra claramente, ¿no es cierto?, Bourdieu, que esto es científico y político a la vez. Vamos a mirar acá en qué sentido se podría pensar que se puede mirar como algo que trascienda lo científico y lo político por buscarlo en otro lugar. Bueno, habría que dar una vuelta a eso. Lo que interesante, ¿no es cierto?, que menciona Joaquín, es que en este trabajo se utilizan, no sé si se dieron cuenta, una terminología bastante económica del tema. Habla de capital, de acumulación, de posiciones de poder, digamos. Y el capital de la ciencia es el prestigio. Eso también lo ha dicho Latour. El capital de los científicos es su prestigio académico, digamos. Esto no es algo desinteresado, porque siempre está orientado, ¿no es cierto?, al prestigio científico. Por tanto, el estudio del conocimiento en general no es un estudio desinteresado solamente por el conocimiento en sí mismo, porque si fuera por eso uno, qué sé yo, podría incluso hasta no publicarse, simplemente aprendería y estudiaría. Sin embargo, el campo científico se caracteriza según esta visión de Bourdieu, ¿no es cierto?, por el trabajar hacia y en pos de ese mismo prestigio científico y acrecentar ese prestigio como una suerte de capital. Lo interesante que nos muestra, ¿no es cierto?, Bourdieu, ¿no es cierto?, es como vamos a ver acá en la presentación que yo preparé, es que los, comillas, consumidores de ese producto llamado ciencia son los propios científicos. Y eso tiene que ver también con los expertos. El hecho de que quien puede evaluar a un experto o una experta es al mismo tiempo un experto o una experta. Somos juez y parte acá, en la ciencia. Y la última parte, ¿no es cierto?, que vamos a ver más bien en la próxima clase, es las críticas a Kuhn. Hay varias lecturas que ustedes tienen que tener entre medio, y haría que su interpretación del texto, como todos los textos siempre se leen así, como intertextos, sería más profunda, o no sé si más profunda es la palabra en realidad. Sería, digamos, más compleja. Si ustedes han leído ya a Thomas Kuhn, si conocen un poco lo de Max Weber, que también aparece en algún momento en la discusión, estamos nosotros siempre en un proceso formativo. Yo les digo, todos estamos siempre en eso, ¿no? Merton, por ejemplo, y otros, ¿no es cierto? Aquí que dice Joaquín. Si no lo han leído directamente, lo pueden buscar en internet. Hay buenos resúmenes de su trabajo, su obra, y tal vez encontrar algún texto. Si les interesa, yo les puedo, bueno, el mismo que mencionan ahí lo pueden ver, lo que están en la cita. Si es que quieren ahondar un poco más en esta mirada, digamos, sobre el tema de la ciencia. Bien, no sé si hay alguien que quiera agregar algo más de lo que dijo su compañero. Muchas gracias en todo caso, Joaquín, estuvo súper bien. Yo he aprendido este último año y medio a decirle a la gente cuando hace bien las cosas, porque normalmente no lo hacía.
Y creo que es bueno hacerlo, y lo digo como autocrítica, digamos, porque yo suponía que hacerlo bien es normal. Ustedes tienen que leer sus textos, tienen que concentrarse y ser muy críticos con lo que hacen, y eso es normal. Por tanto, uno, ¿por qué felicita a alguien porque hace algo que debiera hacer? Pero ahora creo que me cambié de idea. La pandemia me cambió. y creo que es importante destacar que, por ejemplo, la presentación de Joaquín estuvo ordenada, estuvo bien organizada. Quizás en el futuro tal vez podían incluso ocupar presentaciones PowerPoint para ir acostumbrándose también a este tipo de presentaciones, ¿no? Pero no es condición para hacer esta presentación, ni mucho menos, pero puede ayudar un poco para ordenar un poco. Yo estuve anotando lo que él decía, y a veces lo que está en las palabras se pierde un poco si no hay un texto. Ok. No sé si alguien quiere agregar algo más. Alguien podría decir que no está de acuerdo con esta idea, que realmente cree que la ciencia es solamente el interés por el conocimiento, uno. O dos, alguien podría decir que esto no nos afecta a nosotros como historiadores y historiadoras, que solamente sea en el ámbito científico, la biología, la química, la física, o también se da en nuestras áreas, por ejemplo, cuando hacemos una carrera como historiador o historiadora. No sé quién querría participar. ¿Joaquín? ¿Sí? Yo creo que igual hay un interés por el conocimiento. Quizás no sea como tan fácil de estudiar o que no sea como tan relevante cuando se trata de estudiar como el campo científico en más amplio una vez ya está formalizado. Pero, bueno, por ejemplo, tengo amigos, mis mejores amigos estudian física y no veo en ellos un interés por ser como reconocidos de alguna forma, por lo menos en la fase como de entrada al campo científico. Pero sí que hay un interés en aprender sobre su rama. Y eh, por otro lado, sí, yo creo que se aplica todo esto a la historia también. Claro, tiene que ver con el prestigio. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Yo voy a citar una página acá y en algún momento vamos a leer una página que se alcanzamos hoy día, porque me parece tan clara como se hace cómo funcionan las carreras académicas. Porque en el fondo, esto tiene que ver con que uno analiza la ciencia y asimismo, ¿no es cierto?, va a entender el fenómeno de las experticias. No solamente mirándolo desde fuera, lo que uno piensa, lo que debiera ser la ciencia o los expertos y las expertas, sino sobre todo a partir de prácticas. Lo voy a anotar acá porque es un mantra en nuestro trabajo de investigación, las prácticas científicas. O sea, no preguntarse las cosas como nos gustaría que fueran, que siempre es bueno hacerlo, ¿no? Pero, o cómo debieran ser, o cómo creemos que son, sino cómo efectivamente se pueden entender a partir de prácticas. O sea, prácticas en el laboratorio, eh, vamos a mirar para la historiografía también, esto se puede aplicar. O sea, todos estos elementos que nosotros trabajamos para las ciencias naturales, que el trabajo que yo vengo haciendo ya de hace varios años, que es solo sobre ciencias naturales, que yo, astronomía u otras cosas, también se puede aplicar al estudio historiográfico. Ahí ustedes tal vez podrían tomar esta posta y seguirla, digamos, por el estudio historiográfico. Entonces, ¿cómo afecta el tema del prestigio para la historiografía? No sé si afecta, ¿cómo ven ustedes el tema del prestigio como un capital? ¿O dónde lo pueden ver eso? No sé si está bien hecha la pregunta. Profe, ¿Sí, Benjamín? creo que se ve más en la difusión, porque, por ejemplo, existe Villalobos, por ejemplo, que sus textos son ampliamente difundidos entre los no expertos, por ejemplo, se usa como material de referencia para trabajos escolares o para debates políticos. Entonces, por ejemplo, papeles como el de él, que más allá de lo criticable dentro de la disciplina, destacan como personas fuera o sea, como personalidades que son dentro de la academia respetadas, o no tanto a veces,
pero que se toman como referentes en el fondo. Lo que dice esta persona es cierto. ¿Por qué? Porque es un historiador reconocido. Es como eso. El reconocimiento tiene que ver, gracias, tiene que ver justamente con el prestigio, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrar ese elemento del prestigio? ¿Qué dice Joaquín? Ah, bueno, perdón, Manuel dice, no creo que está limitado al contexto de los expertos en el caso de la historia. Ahí me perdí lo que quería decir. Quizá era una pregunta anterior y ahora ya me olvidé lo que había preguntado. ¿Qué quieres decir con eso, Manuel? Que, por ejemplo, con lo mismo que se refería Benjamín, de que a pesar de que nosotros evaluamos, por decirlo de un modo, la ciencia histórica, la comprendemos e intentamos juzgarla y verla según la calidad, cuando se amplía hacia público inexperto, ya deja de tener mucha validez lo que nosotros decimos y es más hacia la opinión de la mayoría. Por ejemplo, Baradit usualmente es muy utilizado, como también decía Benja de Villalobos, a pesar de que no es conciso lo que tienen. E incluso en otros casos, por ejemplo, con este libro hace años que salió que literalmente tenía fuentes poco creíbles, que era el libro negro de la izquierda, que eran de muy dudosa calidad. Ya, entonces ahí tenemos el prestigio, antes de darle la palabra a Joaquín, tenemos el prestigio que puede ser hacia afuera digamos, del campo científico, o sea, digamos, en palabras de Bourdieu, afuera de la historiografía, por ejemplo, cómo se utiliza el trabajo de Sergio Villalobos, o cómo, ¿no es cierto?, el Baradit es considerado, ¿no es cierto?, un historiador, pero dentro del campo científico es donde se va construyendo ese prestigio, porque nadie podría pensar dentro del campo científico que Baradit, por ejemplo, sea considerado un historiador, ni mucho menos. Es evidente que nosotros no lo consideramos como parte de nuestro campo, digamos. Entonces, él juega en otra área, pero de alguna manera es interpretado como si fuera parte de nuestro grupo, de nuestro campo científico de historiadores y historiadoras. Eso es bien interesante cómo los medios de comunicación trabajan con eso. Vamos a mirarlo cuando veamos el tema de los medios de comunicación y el aspecto performativo que tienen los científicos. Entonces, el conocimiento historiográfico de Sergio Villalobos es reconocido al interior de la comunidad científica, de historiadores y historiadoras. Por supuesto, puede ser, vamos a ver acá, totalmente discutido, refutado, incluso dado por superado o considerado. No sé, eso habría que verlo en cada situación. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, un trabajo como el de Baradit no es reconocido como sería una suerte de dirty expert. No es reconocido como un experto dentro de la propia comunidad científica. Entonces, tiene que ver con divulgación, pero también tiene que ver cómo se considera dentro del campo científico este prestigio, que es lo que estamos hablando, este capital. ¿Qué es lo que decía Joaquín? ¿Iba a decir algo? Sí, que, o sea, tenía que ver con este tema del reconocimiento de las instituciones también que dan a los científicos. Tienes, o sea, cosas como premios Nobel dan un capital como dentro de la rama científica, y después quizás como más extendido cosas como la publicación de papers en revistas reconocidas o el haber estudiado o estar trabajando en una universidad reconocida también. Ya, vamos a mirar también ese aspecto que tiene que ver justamente con lo que vamos a discutir hoy día. Para finalizar con esta parte de la clase que quería pensar sobre historiografía, vamos a ir poniendo esta perspectiva siempre en los expertos, que nos incluye a nosotros como historiadores, historiadoras. Una pregunta que uno podría hacerse es cómo se construye en nuestra práctica historiográfica el prestigio académico, el prestigio como historiador, para que un historiadora lo consideren como un historiador importante, de peso, qué sé yo, que sea seguido por el resto. Vamos a mirar, no me respondan ahora, tal vez no lo tengan claro, pero sería interesante que lo vayamos pensando aplicado al ámbito nuestro, el que conocemos mejor, digamos, y también, ¿no es cierto?, al ámbitos de otros campos, de otras especialidades, pero son también parte del campo científico. Entonces, preguntémonos eso, ¿cómo se construye
nuestro prestigio como historiador o historiadora. ¿Dónde se construye? ¿De qué manera se construye? ¿Bajo qué estrategias se construye? O simplemente viene dada por la calidad del trabajo que hacemos. Que es como si la calidad en algún momento tuviera una eclosión, digamos, respecto al prestigio que va a tener un trabajo determinado. Como si eso no tuviera que ver en la editorial que uno publica, en las revistas que uno aparece, en las, digamos, en los medios de comunicación en los cuales uno puede eventualmente aparecer, etc., ¿no? Hay que verlo. Bien, no sé si alguien quiere agregar algo más de lo que hemos estado discutiendo. Bien. Claramente acá, ¿no es cierto?, está relacionado la idea de un campo científico con las condiciones sociales, es decir, el elemento social que hemos estado hablando, que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con la manera de publicar, como había dicho su compañero, ¿no es cierto?, las formas de publicación, la institución en la cual uno proviene. Vamos a mirar esto con más detalle cuando veamos algunos otros aspectos de los expertos y las expertas. Lo interesante acá, ¿no es cierto?, es que no se trata de una idea asociada a la ciencia como solamente como interés por el conocimiento, sino que principalmente como una competencia. Es una lucha, digamos. Es una lucha que tiene por fin el monopolio, dice Bourdieu, de la autoridad científica. Es decir, el prestigio nuestro como científicos, ahora me incluyo porque en realidad podemos decir todos los que generamos algún tipo de conocimiento, tiene que ver con la autoridad científica. ¿Quién es el más autorizado para decir algo de este tema? Entonces, es más autorizada una persona que está al inicio de su carrera y que por lo tanto, como decía su compañero, el Joaquín decía, que conocía compañeros de física que no están interesados en el prestigio. Uno podría ser considerado una autoridad científica cuando está estudiando un bachillerato, ¿cómo se llama? Un bachelor, ¿Licenciatura? Licenciatura, sí. Se podría considerar como un experto, como alguien con autoridad científica. Usted, ¿qué podría uno pensar si uno es estudiante que lleva 3 años en la universidad o 4, respecto de que uno pueda ser una suerte de autoridad científica? Es difícil, ¿no? Por el tema de cómo se van generando las carreras. Yo le he comentado otras veces a otros cursos con cierta reminiscencia de juventud, que alguna vez lo fui, entonces cuando uno es viejo se empieza a como acordar de cuando era joven y está, por supuesto, construye toda una visión biográfica totalmente, probablemente falsa, tergiversada, pero no importa. Suponemos que ocurre así. Yo recuerdo cuando estaba empezando a estudiar, algo muy concreto, que uno leía un libro y ya se sentía una suerte de autoridad científica. Y yo le decía, wow, leí un libro, y después veía que sus profes habían leído 10 libros, habían hecho un doctorado, y uno como que se sentía un poco incómodo. Y ahí eso pasa mucho respecto del papel que juega la autoridad científica cuando ustedes se enfrentan a una suerte de competencia, ¿no? Competencia tal vez no es la palabra, en Bourdieu sería una competencia, evidentemente, pero un cierto diálogo con sus profesores y profesoras en la universidad. Si uno tiene el monopolio de la autoridad científica, quien dialoga con uno, que está fuera de este campo, digamos, por ejemplo, está en un proceso formativo, va a tender a tener cuidado, digamos, a no incurrir en errores. No es una discusión simétrica, ¿me entienden o no? O sea, yo lo digo porque a mí me afecta, digamos, me afecta como profesor en la universidad, cuando quiero pensar en un seminario como este, que vamos construyendo entre todos y toda digamos, el conocimiento. Y sin embargo, por efecto de esta autoridad científica, siempre este diálogo es asimétrico. No solamente porque uno es el que evalúa, porque también influye eso el hecho que uno está evaluando, y eso también genera una cierta dificultad a la hora de relacionarse, pero no es ¿me entienden, no? No es una posición, digamos, de simetría entre quien maneja el monopolio de la autoridad científica y quien está en proceso inicial, digamos, de formación científica. No sé, ¿me siguen o no? ¿Ustedes creen que efectivamente cuando uno es alumno, estudiante, está en una posición similar
si utiliza la racionalidad a una persona que ya lleva más tiempo o que tiene este monopolio de la autoridad científica para entrar en un diálogo o en una competencia, es la palabra que usa Bourdieu, ¿no? Pero no necesariamente es una competencia respecto, por ejemplo, a una controversia científica, una interpretación, por ejemplo. Entonces, cualquier problema, ¿no es cierto?, de investigación que se pueda discutir. ¿Entiendes lo que quiero decir o no? Estoy medio enredado ya. Si no me hablan, significa que están refutando, están confirmando mi idea de que del monopolio de la autoridad científica. ¿Ustedes creen que hay una...? Sí, sí, por favor. Joaquín, sí, yo creo que sálvame, sálvame. no habría como, no estarían como al mismo nivel un estudiante que un profesor o un académico reconocido en términos de autoridad científica en la comunidad científica, pero por ejemplo me pasa a mí que cuando estoy con mi familia y me preguntan sobre algo o salen temas de historia, pues sí, vienen a mí a preguntarme cosas. Y bueno, no siempre es lo mejor, pero uno se torna igual una especie de experto en el tema por estar estudiando. Claro, eso es muy interesante lo que tú dices, porque eso en Bourdieu no aparece. Esa idea de que los monopolios, en el fondo, están estructurados en base a estos campos científicos, evidentemente vamos a estudiarlo, pero también, de alguna forma, el monopolio y el prestigio de la autoridad, digamos, en este caso científica, puede ser también virtual, digamos, en que algunos se da y con otros no se da de una manera distinta. Entonces, cuando yo les contaba esa historia cuando era joven, digamos, me leía un libro y yo me sentía ya una suerte de autoridad científica respecto de otros compañeros que no los habían leído, por ejemplo, o algo así, o respecto a mi familia, qué sé yo, que tiene que van por el lado de las ciencias más que nada, de la ciencia natural. Entonces, claro, uno podía sentirse como una suerte de autoridad científica. Entonces también depende del lugar en el cual uno se sitúe, ¿no? Para considerar este campo de competitividad. No sé si alguien quiere agregar algo más respecto a esto. ¿Cómo se van construyendo esta autoridad científica? Lo interesante acá, ¿no es cierto?, es que el monopolio de la competencia científica finalmente termina por generar un campo de legitimación en materia de ciencia, de modo que uno pueda hablar de manera autorizada y con autoridad sobre un tema. Y por eso que los expertos los invitan a los medios de comunicación, porque tienen justamente eso, hablan de manera autorizada y con autoridad. Evidentemente aquí lo que se trata es de desmontar, ¿no es cierto?, la idea de la ciencia como reino de los fines, que es solamente una competencia de ideas, ¿no? Bourdieu busca ir más allá de las distinciones entre la competencia científica relacionada con los signos de la razón técnica. Bourdieu sigue dividiendo, según mi parecer, lo técnico de lo social, y lo que se hizo después en la sociología del STS, de estudio de ciencia y tecnología, es no dividir esto. Es una gran discusión que todavía tenemos nosotros en la historia de la ciencia, respecto a esta visión internalista o externalista de la historia de la ciencia, como les contaba, ¿no? Entonces, la ficción social sobre la ciencia modifica la percepción social de la capacidad propiamente técnica, es decir, los juicios sobre las capacidades científicas de un investigador están contaminados también por elementos que tienen que ver con otros ámbitos que no serían, comillas, los técnicos, ¿sí? Aunque de la perspectiva de Latour siguen siendo técnicos, pero no importa. Pero, y ahí, ¿no es cierto?, tiene que ver, por ejemplo, como lo que decían Joaquín al inicio, ¿no es cierto?, el lugar desde donde uno habla, digamos, el locus, el lugar desde donde uno habla. ¿Sí? Ahí tiene que ver con la universidad en la cual uno está adscrito como estudiante o como profesor o profesora. Tiene que ver
con el lugar donde uno publica, por ejemplo. O sea, uno supone que si uno publica qué sé yo, en Lancelot, o publica en Nature, o qué sé yo, o publica en algún lugar, las capacidades de uno como científico o como investigador, ¿no es cierto?, van a estar siempre, de alguna manera, preñadas del prestigio de esas instituciones, de esa revista, de ese lugar donde uno está ubicado. Entonces, sin leer un texto, sin analizar, aunque después se hace, de hecho, y se puede discutir, en fin, ya, ¿no es cierto?, el hecho de publicar en una revista determinada, publicar en una editorial determinada, ¿no es cierto?, venir de alguna institución, ya de alguna manera se genera un juicio sobre nuestras propias capacidades, como científicos o como investigadores o investigadoras. Y esto tiene que ver con algo muy, muy propio de las ciencias naturales, que se ha ido ampliando también a las ciencias sociales y a las humanidades, de que uno genera también una estrategia de publicación. O sea, uno no dice, no tiene un trabajo de investigación y dice, ahora lo voy a publicar. Muchas veces el trabajo de investigación científico se hace en relación a dónde yo lo voy a tratar de insertar ese trabajo, dónde lo voy a publicar. Y uno genera estrategias de publicación. O sea, por ejemplo, uno podría decir, que es lo que hemos estado haciendo en nuestro grupo de investigación en esta cosa de generar competencias científicas, o lo que llama Bourdieu, ¿no es cierto?, el monopolio de la autoridad científica. Si nosotros vamos a estudiar la historia de la ciencia y la tecnología desde Chile, entonces tendríamos que pensar en publicar en las revistas más conocidas de historia de la ciencia en castellano. Entonces tú dices, ¿cuáles son las revistas de ciencia en castellano? Está una en Brasil, qué sé yo, 2 en España, una cosa así, ¿no? En realidad son algo así, 4 en el fondo, porque hay otra por ahí, que son revistas de historia de la ciencia en castellano. Entonces tú dices, ya, yo tengo que publicar en este trabajo de investigación en esas revistas, o como equipo, porque nosotros trabajamos, de hecho yo trabajo con un grupo de varias personas. Y después dice, ya, pero si ya publicaste en las revistas como primera estrategia, ¿no es cierto? Tú dices, ya, voy a poner como estrategia publicar en las revistas de historia de la ciencia más relevante, las únicas que existen en castellano. Después tú pasas a una segunda etapa donde dices, voy a publicar en las revistas que tienen que ver con mi área específica de experticia, que no es solamente la historia de la ciencia, sino que es un ámbito específico de la historia de la ciencia, que en el caso nuestro es historia de la astronomía. Entonces, se publica en la revista, como nosotros lo hicimos el año pasado, en History of Astronomy, que es obviamente la revista de la historia de la astronomía, que es anglosajona. Entonces después tú dices, ya, publiqué en esa revista History of Astronomy. Y después entonces dice, ya, ¿cuál es la revista más importante tipo Nature de la revista Historia de la Ciencia? Es una que se llama ICIS. Entonces dice, ya, yo voy a mandar un artículo a esa revista. Entonces tú publicas en la revista Historia de la Ciencia en español, publica en la revista de tu área, como esa History of Astronomy, y publica después en una revista de dimensiones más globales sobre el tema. Tú ya te configuras una autoridad científica de la historia de la ciencia en América Latina. Que es cosa que nosotros hemos ido construyendo en nuestro proceso de investigación, con nuestro grupo de trabajo. ¿Qué significa eso? Que cuando, por ejemplo, alguien quiere evaluar un artículo que tenga que ver con la historia de la ciencia en América Latina, cualquiera de estas revistas famosas, ¿no es cierto?, te envían el trabajo para que tú lo evalúes. Lo digo porque, de hecho, ayer recibí una evaluación de ese índole. O si se hace un grupo de investigación, por ejemplo, asociado a una publicación internacional, tú eres invitado o eres invitada. Que es lo que nosotros estamos haciendo ahora con un grupo que estamos haciendo un libro sobre historia de la astronomía a nivel global, que hay varios participantes, digamos, de diferentes lugares del mundo. Entonces tú eres, como comillas, el experto de América Latina. Entonces, esto no significa que uno no haya trabajado, que todo sea mentira, y que en realidad hemos inventado esto de publicar. Obviamente que no. Hay todo un trabajo puntilloso, que uno hace los archivos, que trabaja con sus ayudantes, con la gente que es co-investigadora, en fin, de un proyecto de investigación que gana fondos. Porque si tú además haces eso, que publican esas revistas, tú tienes mayores posibilidades de ganarte fondos. Si te ganas fondos, entonces tienes mayores posibilidades de ir a los congresos para discutir con la gente. Ahora se hace online, pero normalmente se hace presencial,
en aquellos países donde se discuten estos temas y te haces de un nombre, digamos, te haces de un prestigio. Entonces, así se va construyendo el prestigio académico. No sé, ¿me entienden lo que quiero decir, o no? ¿O lo consideran algo muy terrible, o no? Estoy un poco mostrando cómo se hace desde dentro, digamos, desde dentro del sistema. A partir de ello, ¿no es cierto?, Bourdieu analiza cómo los conflictos epistemológicos también son conflictos políticos. Por lo tanto, no se puede diferenciar entre determinaciones puramente científicas y determinaciones propiamente sociales. Es imposible distinguir entre el interés intrínseco y extrínseco de un científico. O sea, lo que yo estaba contando tenía que ver no solamente con el trabajo que uno puede hacer sobre la historia de la ciencia en América Latina, que sería como algo intrínseco, sino también extrínseco para que se reconozca el papel de América Latina, ¿no es cierto?, en el ámbito del conocimiento científico, que normalmente está asociado solamente con Europa y Estados Unidos. Entonces, en ese marco del reconocimiento, que sería como algo extrínseco, pero es intrínseco al mismo tiempo, de América Latina como parte de la esfera global del conocimiento moderno, la estrategia de publicar en esta revista, ¿no es cierto?, va construyéndote un prestigio y un nombre en el ámbito de la historia, digamos, del campo científico, como diría Bourdieu. De modo que uno elige trabajar sobre cosas que no solamente pueden ser interesantes para uno, sino que también pueden ser consideradas como importantes para otros. De modo que lo que es percibido como interesante e importante, al mismo tiempo tiene posibilidad de ser reconocido como algo de prestigio y cimenta un prestigio académico. Eso es lo que llaman algunos, ¿no es cierto?, las modas científicas, que se ponen, digamos, temas que se ponen de moda, digamos, o que son urgentes o que son contingentes. Por ejemplo, ¿cuál sería un tema contingente en la historiografía hoy día en Chile? Que uno diría, habría que considerar eso. ¿Qué tema podría ser? ¿Qué creen ustedes? La historia de las constituciones, dice Benjamín Peña, claro. Por supuesto, ¿no? La historia de las constituciones está en medio de un proceso inédito constituyente, y alguien que se dedica a la historia de las constituciones va a ser invitado a los medios de comunicación. Su libro puede salir, ¿no es cierto?, probablemente una editorial. ¿Se imagina una editorial que alguien dice, voy a escribir la historia constitucional de Chile? Esa editorial lo publica al otro día, digamos. Si alguien se interesa, por ejemplo, por la historia política, Manuel dice los relatos históricos y los cambios actuales, pero eso es muy amplio. ¿A qué te refieres exactamente? Ah, por ejemplo, la epidemia, sí. No sé si Manuel quería aclarar eso. Cómo cambian, por ejemplo, el origen de los chilenos y cómo nos vemos en un inicio y hacia futuro, en concreto. Por ejemplo, una historia de mediocridad, una historia, es como el progreso también va ahí. Lo que ansiamos a futuro, de un modo. ¿Alguna proyección? ¿Una cosa así? Sí. ¿Hacia Claro, dónde va la historia de nosotros? Aunque suene muy teleológico. ¿hacia dónde va Chile? Una cosa así. Sí, claro, puede ser, ¿no? O Joaquín habla de la historia de las epidemias, claro, evidentemente eso va a ser percibido como importante porque estamos en medio de una terrible epidemia, digamos, por lo tanto va a ser reconocido como importante. Entonces, cuando se eligen los temas de investigación, no está solamente el interés personal sobre el tema, sino que está el interés de ser reconocido como un tema de importancia. Y por lo tanto, otorga un capital, que es el prestigio académico. Eso no significa que los científicos, las científicas, los académicos, las investigadoras y investigadores estén todo el tiempo buscando las modas, digamos. Eso no lo interpreten de esa manera porque podría sonar como son muy, digamos, instrumental. Pero uno se ve enfrentado a este tema. Y uno a veces toma decisiones que después dice, bueno, tal vez no fue lo mejor para mi formación, para mi carrera académica, pero yo creía que era interesante de trabajar. Todos nos vemos enfrentados a ese tema.
y bueno, yo mismo me he visto enfrentado a ese tema y muchas veces he tomado decisiones que tienen que ver más con mi propio interés y no tanto respecto de que puede ser reconocido como un tema importante en el país donde yo vivo, en fin, qué sé yo. Pero lo que sí está claro es que si uno quiere tener una llegada como al público más amplio y ser digamos, un agente divulgador también de la disciplina, tendría que estar atento a cuáles son los temas que son considerados como interesantes o urgentes en un país, como la epidemia, dijimos hoy día constitución, en un periodo como, ahora entendí mejor lo que decía Manuel, tal vez en un periodo de redefiniciones que vienen de qué es lo que es el Estado de Chile, si va a ser plurinacional o no, cómo se va a reconocer, ¿no es cierto?, a nuestros propios orígenes, digamos. Claro, un libro que diga, mira, aquí, esto ha sido Chile, para allá va, digamos, por decirlo de alguna manera, podría ser también relevante. No quiero que se queden con la impresión de que lo que hacen los científicos es simplemente andar, como dije, a las modas o siguiendo a las redes sociales, no sé, ni mucho menos, ¿no? Pero sí hay que considerar que para generar prestigio académico uno tiene que ser reconocido, y para ser reconocido también uno trabaja sobre temas que son considerados como de importancia para la sociedad. Ahora, muchas veces pasa, y por eso que es importante que ustedes lo piensen, que uno trabaja temas que no tiene ninguna idea de cómo van a ser aplicados ni van a ser reconocidos en el futuro, porque las situaciones van cambiando de una manera muy rápida. Entonces tampoco se trata de que uno trabaje sobre temas o problemas de investigación necesariamente relacionados con lo que la sociedad quiere, porque la sociedad también va cambiando con mucha rapidez. Así que si yo tuviera que animarlos, yo no doy consejo porque ni siquiera yo mismo lo sigo, pero si yo tuviera que animarlos, además, aparte cuando doy consejo siempre me equivoco, pero bueno, si tuviera que animarlos a algo respecto de su formación y de su futuro, porque ustedes son los próximos historiadores y historiadoras, ¿no es cierto?, que nos van a reemplazar, lo animaría obviamente a hacer lo que les gusta. O sea, si lo que les gusta hacer es considerado como algo importante, súper bien, porque significa que van a tener reconocimiento, pero quizás van a pasar grandes partes de su carrera como investigadores e investigadoras donde no van a tener un reconocimiento porque lo que están trabajando no va a ser visto como algo importante para el país donde ustedes viven, o para el lugar, o para el campo científico en el cual ustedes se desarrollan, digamos. Pero eso tienen que asumirlo, digamos. Si ustedes quieren, si lo que ustedes están haciendo es percibido como algo interesante y es reconocido, perfecto, porque eso les va a ayudar en su carrera académica notablemente. Pero si no es así y ustedes creen que es un tema de relevancia, de ser estudiado, tienen que continuar en eso, aunque sea un poquito complejo por el tema del reconocimiento. Por algún momento quizás haya un reconocimiento. Yo creo que sí lo hay. Soy un poco, bueno, y soy bien ingenuo también para pensar y no me pongo cortapisa de antemano, ni mucho menos. Así que si ustedes generan un tema de investigación y no tiene ese reconocimiento en el momento, quizás en algún momento sí lo va a tener y quizás nunca lo va a tener, pero va a ser importante que ustedes lo hagan si lo quieren trabajar. ¿Por qué no nombraron el tema de género ahora? Que es uno de los grandes temas de discusión en el mundo, no solamente en Chile. ¿Será porque solamente escribieron hombres? No me preocupar. Nadie mencionó el tema de género como uno de los grandes temas reconocidos como importante en nuestra sociedad actual. Curioso, ¿no? Piénselo, ¿por qué, ¿por qué no apareció? Es uno de los grandes temas, por supuesto. Es uno de los grandes temas que hay que discutir. Quizás Manuel, al hablar de los relatos históricos, los cambios actuales, podría también haber incluido, se podría haber pensado que se incluye ahí también la relación que tenemos nosotros como sociedad con la igualdad de género, digamos. Pero podrían parecer muchos temas más de los que estamos mirando acá. Bien.
los científicos, vamos a ir terminando esto, ¿no? Los científicos, según Bourdieu, ¿no? Se concentran en los problemas que son considerados como los más importantes, ¿no es cierto? Porque tienen un mayor beneficio simbólico. Por lo tanto, no hay una elección científica, entre comillas, que no sea una estrategia de ubicación orientada hacia la maximización de reconocimiento entre pares. Eso es lo que yo les decía cuando uno genera estrategias de publicación en revistas que uno sabe que, ¿no es cierto?, que van a tener mayor reconocimiento entre pares. De hecho, cuando uno postula un postdoc en el extranjero, una de las primeras cosas que le ven, ¿no es cierto?, los evaluadores, es si uno ha publicado en la revista más importante del medio, porque significa que tiene un reconocimiento entre los pares, ya no entre los historiadores, porque también pasa que mientras más, solamente como, digamos, sino que entre los historiadores de su campo específico de trabajo. Bourdieu también lo dice, ¿no? Mientras más autónomo y específico sea el trabajo, digamos, el reconocimiento requiere de un grupo cada vez más pequeño. No sé si me explico. Por ejemplo, uno no envía una revista, uno no participa, por ejemplo, es la carrera típica. Uno al principio, cuando es joven, participa en congresos de historia, qué sé yo, así en general. Y después, o congresos de historia como temáticos, o sea, por América Latina, o qué sé yo, o cronológicos de la edad moderna. Pero después se va haciendo cada vez más específico y va dialogando con cada vez menos gente. Entonces uno participa en congresos, por ejemplo, en nuestro caso, historia de la ciencia. Y después participa en congresos, ya historia de la ciencia muy amplio, pero participa en congresos de historia de la astronomía. O participa en congresos de historia de instrumentos científicos. Que el tema que yo trabajo en este momento que yo le he contado, son instrumentos de precisión astronómica y cómo se trabaja, se calibra instrumentos a principios del siglo XX. Entonces, cuando uno participa en congresos de historia de la ciencia, era un público más amplio y se va achicando a medida que uno se va especializando cada vez más. Y también las revistas. También la revista Historia, por ejemplo, de la Católica, o la revista, nuestra revista Cuadernos de Historia de la Universidad de Chile, u otras son revistas de historia así amplias. Pero si uno quiere hacerse un nombre, un prestigio asociado a una disciplina específica, como dije, tiene que ir teniendo una estrategia para que esas revistas sean cada vez más específicas. Por lo tanto, cada vez habla con menos gente. Mientras más específico uno es, menos personas son las que están involucradas en la discusión. De hecho, cuando uno trabaja en la universidad, casi no habla con o sea, hablar con el colega de la oficina al lado, explicarle todo lo que uno está haciendo, es como hablar con una persona que no conoce nada del tema, digamos. Eso ocurre muchas veces. Y en esa estrategia de ubicación orientada a la maximización de reconocimiento está justamente el ser cada vez más específico. Lo que se lucha acá es por la autoridad, ¿no es cierto? Y el problema acá, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, dado por el hecho de que los productores tienden a no tener otros clientes que sus competidores. O sea, lo que nosotros producimos son nuestros mismos competidores. O sea, los artículos que uno escribe y los libros que uno escribe son para ser leídos por otros historiadores o historiadoras que están especializados en lo que uno hace. Por lo tanto, mientras más autónomo sea, ¿no es cierto?, el campo que uno esté involucrado, está, ¿no es cierto?, orientado al reconocimiento de otros competidores, en el fondo, aunque acá dice productores, quienes siendo, por supuesto, competidores, son los menos propensos a otorgárselos sin discusión ni examen. O sea, el trabajo que uno hace está orientado a que sea evaluado por otros expertos como uno, y justamente esos expertos son los que son menos propensos a otorgarle un reconocimiento al trabajo que uno hace sin una discusión ni examen. Y eso se hace cuando uno manda un artículo en una revista, o cuando uno escribe un libro, digamos, y es reseñado el libro o es evaluado antes de que la editorial lo acepte. Y también, sobre todo, las famosas evaluaciones de pares que tienen las revistas científicas, que es donde se ve la competitividad, digamos, en su mejor, desde su perspectiva más clara, digamos. Bueno, yo quería solamente terminar con esto, digamos, no sé si quieren agregar algo más. Con un ejemplo que da, ups, un momento, creo que me perdí. 84, ya. Sí, me perdí. Vamos a mirar
solamente una cita. Ya, acá en la página 84, ¿están viendo ¿cómo se llama? El PowerPoint, ¿no? ¿Sí? Perdón, el PowerPoint, el texto. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Ya, miren. Acá en esta dice, acá habla un poco, veamos una carrera, con esto termino. Dice, el proceso de una carrera exitosa es un proceso continuo de acumulación, lo voy a leer, ¿no? En el cual el capital inicial, representado por el título escolar, juega un rol determinante. O sea, lo que ustedes hacen en el colegio, digamos, y después pasan desde ahí, ¿no es cierto?, al high school, el futuro hombre de ciencia, podemos decir hombre y mujer, ¿no? Tiene un conocimiento del rol de la competencia y del prestigio de su éxito futuro. O sea, en el colegio a uno lo están criando en estos aspectos competitivos, que tengan buenas notas para que puedan, ¿no es cierto?, tener un buen acceso a una universidad y que pueda hacer, ¿no es cierto?, también un buen examen, un tipo PSU. Entonces se da cuenta de que el pasaje por un college prestigioso tiene una importancia decisiva para él. En fin, debe ganar la estima de sus profesores para asegurarse sus cartas de recomendación que le ayudarán a entrar al college y obtener las becas y los premios, entonces, para poder seguir esta carrera académica. Cuando esté en la búsqueda de un empleo, estará en mejor posición si viene a una institución conocida, y si ha trabajado con un investigador renombrado, que son las cartas de recomendación que también les pueden dar. En todo caso, es esencial para él o ella que en el mundo de los hombres o mujeres de primer rango se acepte aportar comentarios favorables sobre su trabajo. Y el acceso a niveles universitarios superiores está sometido a los mismos criterios. La universidad exige nuevamente cartas de recomendación dadas por expertos del exterior y puede a veces suscitar la formación de un comité de examen antes de tomar la decisión de promover a alguien a un puesto de profesor titular, que es lo que nosotros hacemos. Cuando yo entré a la Universidad de Chile hace unos 8 o 9 años atrás, que gané el concurso, tenía carta de recomendación. Tenía carta de recomendación de mis profesores en Alemania, tenía carta de recomendación de gente, bueno, casi eran todos extranjeros, pero gente que estaba acá, y tenía digamos, también el currículum de haber llegado de Alemania a trabajar a la Católica, en fin, acá en Santiago. Entonces había toda una cosa que va generando, ¿no es cierto?, un ámbito, digamos, que permite, ¿no es cierto?, que uno vaya haciendo carreras académicas. Dice, este proceso se continúa, dice ahí, ¿no?, con el acceso a los puestos administrativos, a las comisiones gubernamentales, es decir, que uno participa también, ¿no es cierto? Y el investigador depende también de su reputación entre sus colegas, para obtener fondos de investigación, para atraer estudiantes de calidad, para asegurarse grants, o sea, fondos, digamos, y becas, invitación y consultas. El reconocimiento socialmente marcado y garantizado por todo un conjunto de signos específicos de consagración que el grupo de los pares concurrentes otorga a cada uno de sus miembros es función del valor distintivo de sus productos y de la originalidad colectivamente reconocida la contribución que él o ella aporta a los recursos científicos ya acumulados. O sea, hay un valor distintivo que tiene que tener un científico de los productos, y también a la originalidad del trabajo, ¿no? Todo eso va formando la carrera de un científico, como parte de una carrera académica. Ya, esto por favor, ahora cerramos la grabación.